pongamos en práctica la palabra de Dios. Escuchemos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Dejamos a nuestro hermano Israel Esama con ustedes. Un jovencito salía corriendo de la puerta trasera de la casa de su abuelita cuando escuchó la voz de su abuelita y le dice, 1 minuto. Y se detiene el jovencito, patinando. ¿Sí, abuelita? Bueno, ¿qué es lo que vas a conseguir para mí? A ver, recuérdame, ¿qué te dije? Y el niño empieza a decir, bueno, 1 kilo de café, ¿sí? Un pan y ¿cuál era el tercero? Dice, no recuerdo, abuelita. Bueno, el muchacho había olvidado un artículo porque a pesar de que había oído lo que era, en cierto momento dejó de prestar atención. Los recordatorios que nos de la abuela ayudaron a que el nieto recordara por fin el tercer artículo, mantequilla. En su propia manera humilde, esta abuelita estaba enseñando una lección muy importante, que es realmente necesario escuchar para poder recordar asuntos importantes. Por ello Jesús animó una y otra vez a sus discípulos y a la gente a escuchar. Veamos por favor esto en Lucas 8:18. Y observen que esta cita bíblica no la hace a todas las personas, sino las dirige a sus discípulos. Y en esta ocasión dice así, Lucas 8:18 en su parte A dice, por lo tanto, presten atención a cómo escuchan. No dijo, oigan lo que les tengo que decir, sino presten atención a cómo escuchan. ¿De qué tenían que escuchar? Particularmente Jesús estaba diciendo que tenían que saber escuchar la palabra de Dios. Y era tan importante que fíjense cómo concluye el versículo. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que se imagina tener, le será quitado. Este es el punto principal. Saber escuchar la palabra de Dios. Ahora tal vez una pregunta que nos hagamos es la siguiente. ¿Cómo poder escuchar mejor? Y tal vez se pudiera esperar una respuesta muy complicada, pero Despertad ha dicho, el mostrar interés en lo que se dice es el factor clave. Mostrar interés en lo que se dice es el factor clave. Por ejemplo, si cuando alguien está hablando y nosotros a esa persona la vemos, pero no le prestamos atención o estamos pensando en otras cosas, ¿qué vamos a recordar de lo que está hablando esa persona? Difícilmente, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. ¿Sabía usted que nuestro Señor Jesucristo murió en el año 33 era común? ¿Y sabía usted que uno de sus apóstoles, el apóstol Juan, estaba con él? Sin embargo, ¿cuándo el apóstol Juan escribió su evangelio? Cerca del año 100. ¿Cuántos años habían pasado? Más de 60 años. Ahora bien, Juan ya no era un joven, aquel joven con tanto dinamismo como lo era antes. Era un hombre mayor de edad. Es muy probable que tuviese más de 120 años. ¿Cómo lo hizo Juan para recordar todo lo que Jesús dijo e hizo más de 60 años después? Vean la respuesta en Juan 14:26. Juan 14:26. Dice así:
Mas el ayudante, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. Así es que, ¿cómo pudo Juan escribir su evangelio? ¿Quién le ayudó? Y mire, la respuesta es el Espíritu Santo. Pero recuerde esto que vamos a decir. El Espíritu Santo tan solo le ayudó a Juan a recordar lo que se suponía que Juan había escuchado. Si cuando Jesús hubiera estado hablando y Juan se hubiera distraído, mirando otras cosas, pensando en otras cosas, ¿qué le hubiera ayudado a recordar el Espíritu Santo a Juan? Difícilmente, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros hoy día. Si queremos recordar algo, inclusive que el Espíritu Santo nos ayude, es indispensable que prestemos atención a nuestra manera de escuchar. Ahora, otra pregunta que debemos contestar es, ¿qué significa escuchar? Y Despertar ha dicho, escuchar significa prestar atención verdaderamente con la mente, con el corazón, con los oídos y con el entendimiento. Fíjese qué profundo es escuchar. Escuchar significa prestar atención verdaderamente con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros oídos y con nuestro entendimiento. Así es que cuando escuchemos de la palabra de Dios, vamos a poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón, oídos y entendimiento. Y es de especial interés esto, porque de esto depende nuestra vida. Porque hay que adquirir conocimiento de Jehová. Así es que no basta ahora, después de poder escuchar y retener ese conocimiento de Jehová, no basta solo con retenerlo en la mente. Ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo es esto? Bueno, no solo debemos adquirir conocimiento. Lean por favor junto conmigo Santiago 1:25. Vean lo que dice aquí Santiago 1:25. Dice, pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. ¿Qué hace esta persona cuando observa algo en la Biblia? A veces queremos, esta cita bíblica la podemos leer de que tenemos que mejorar en algo, y está bien, pero esta cita bíblica también nos enseña que si observamos algo, que nos damos cuenta que es nuevo para nosotros y podemos ponerlo en práctica, lo ponemos en práctica. No nos hacemos, como dice aquí, un oidor olvidadizo. Es decir, que solo lo leemos y nos vamos, sino aprendemos de él. ¿Y cómo es esto? Bueno, primeramente tenemos que leer con cuidado. Así podremos ver en qué necesitamos mejorar. Y deberíamos de hacer un análisis más profundo. Y para esto, para hacer un análisis más profundo, tenemos, como dijo un hermano en el broadcasting, 6 amigos para entender de la Biblia. El cómo, cuándo, por qué, dónde, quién. Cuando nosotros nos hacemos cuando nosotros nos hacemos esas preguntas de por qué sucedió, cuándo sucedió, a quién le aplica, cómo nos beneficia, dónde, podemos hacer un análisis que permita que cuando leamos de la Biblia penetre a nuestra mente y a nuestro corazón. Ese análisis de la Biblia va a influir en nosotros y ya no solamente vamos a oír de la palabra de Dios, sino vamos a escuchar. Y esto
lo vamos a complementar cuando le pedimos a Jehová su Espíritu Santo. Dios, por ejemplo, nos ayudará a dejar prácticas o ayudar a otras personas que tienen prácticas muy arraigadas. Y es que no es verdad que personas de todo el mundo se han beneficiado de lo que dice la palabra de Dios. Permítanme, les pongo una experiencia, un ejemplo. Esta experiencia nos permite observar cómo el escuchar y el actuar van de la mano. Victoria, desde hace muchos años, ella desde tierna edad se crió en un lugar donde su papá era alcohólico y su mamá la maltrataba mucho. Así que el papá siempre la maltrataba y la mamá la golpeaba, hasta el grado que cuando ella llegaba a la escuela con moretones lastimada, la maestra preguntaba qué pasaba. Le llamaba la atención a los padres, pero ellos no hicieron caso. Así es que los padres perdieron la patria potestad de la pequeña. A ella se la llevaron a un lugar con monjas, a un convento. Victoria no estaba de acuerdo con lo que se hacía allí, pero como tenía 12 años no tenía otra opción. Poco tiempo después ella se escapa de allí y está deambulando por las calles. Pueden imaginarse que una pequeña a esa edad es víctima de todo abuso. Cae en las drogas, en prácticas sexuales, alcohol. Ella admite que no le gustaba la vida que tenía, sin embargo no tenía opción. Con el paso del tiempo, una persona, un varón, la lleva a su casa. Y entonces se da cuenta ella que la iban a ofrecer para servicios sexuales. Ella, como puede, se escapa. Hasta que un día se encuentra una persona con quien se casa. Estando ella ahora en su casa, escucha él. Y abre la puerta y eran los testigos de Jehová. Así es que ella le empieza a preguntar a los testigos de Jehová muchas dudas que tenían. Cuando una de ellas le dice que iba a pasar con ella cuando muriera, que si iba a ir al infierno. ¿Por qué decía esto? Porque a ella de niña le decían que si se seguía portando mal, la iban a mandar al infierno. Y ella tenía esa duda, siempre la había sentido que era parte de su vida, al final de su vida, eso iba a ser, por la vida que tuvo. Cuando ella le explicaron, ella comprendió. Así es que después asistía ya a las reuniones cristianas, participaba en el ministerio hasta bautizarse. Pero un día, cuando ella estaba leyendo Isaías 1:18, comprendió lo siguiente. Sabemos que en Isaías 1:18 allí dice Jehová: vengan pues y enderecemos los asuntos. Aunque tus pecados sean rojos como tela de carmesí, se les hará blancos justamente como la nieve. Ella dice que es como si Jehová le dijera: mira, Vicky, yo conozco tu pasado, conozco la vida que llevaste, también sé de tus pecados, pero no te preocupes. Ven, yo te amo, sírveme. Ella dice que cuando leyó esa porción de la Biblia, fue cuando lo escuchó, lo sintió y actuó. Vemos entonces, hermanos, cómo el escuchar, sentir lo que leímos, nos impulsará a actuar. Qué maravilloso es tener a Jehová como nuestro Padre, como nuestro magnífico instructor, que nos da toda la Biblia con expresiones de cariño para dejarnos saber que Él está muy interesado en nosotros. De ahí la razón, hermanos, de prestar atención a cómo escuchamos la palabra de Dios. Así es que lo que demuestra que uno ha escuchado la voz de Jehová son nuestras acciones. Muchos que afirman ser cristianos realizan buenas obras, pero no la obra que Dios ha encomendado. ¿Y qué mejor acción en estos días, en nuestros días, de llevar el mensaje de vida a otras personas? ¿No es verdad?
Jesús dijo que había venido a la tierra para dar testimonio a todas las naciones. Y así lo hizo intensamente en los años que estuvo en la tierra. Hizo todo lo posible por llegar a las personas. Enseñó, recorrió todas las ciudades, sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando también todo tipo de enfermedades. Mientras viajaba, Jesús se daba cuenta de que muchas personas necesitaban ayuda espiritual y consuelo. Jesús sentía compasión, como dice Mateo 9:37 y 38. Él veía que la cosecha realmente era mucho, pero los trabajadores eran pocos. Y no es verdad que cuando predicamos de casa en casa y nos encontramos a una persona y le hacemos una pregunta como si conoce el significado del nombre de Dios, si sabe cuál es el propósito, la mayoría sabrá. ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso nos enternece saber que Satanás los tiene muy envueltos y no conocen de la palabra? Pero hermanos, no nos desanimemos si encontramos a una persona que durante años no ha escuchado de la palabra de Dios. Piense en esto. ¿Ha usted visto a las personas que le llaman sin hogar, que están en la calle? Si usted invita a una persona así, que durante años ha estado así, y un día le dice, venga, esta es mi casa, puedes bañarte, traigo ropa limpia. Cuando ellos hacen eso, ¿usted qué le va a decir? Tómate nada más un regaderazo y ya. ¿Verdad que esas personas cuando se lleguen entonces a hacer eso y las vemos la transformación, cómo se rasuran, cómo van haciendo cambios, será de un día para otro que puedan ellas cambiar? ¿Verdad que toma tiempo? De la misma manera, cuando encontramos a personas que tal vez por alguna situación en la que están pasando no aprenden de la palabra de Dios, tengamos paciencia y sigamos ayudando a que también se reúnan con nosotros para que aprendan de la palabra de Dios. Y es muy bonito ver estos cambios porque Jehová comisionó a sus 12 discípulos y nosotros en estos días estamos apoyando esta magnífica obra. Y esto es muy bonito y es un privilegio. Por eso realmente podemos nosotros preguntarnos, ¿estoy realmente haciendo todo lo que pueda en esto? Como testigos de Jehová, obedecemos este mandato de Cristo de hablar a las personas. Y esta obra salvavidas trae la mayor felicidad que este mundo pueda ofrecer. Y en estos días ha habido un aumento numérico en las personas que están aprendiendo de Jehová. Si hacemos, por ejemplo, un análisis de cómo ha crecido la obra, hace apenas un siglo después, allá en los 1880, solamente había unos pequeños publicadores. En 1918, el libro Proclamadores menciona que había unos 4.136. Para el 1919 hubo un gran despertamiento. Y para el 22, cuando se hizo el llamado de anunciar al rey y su reino, hubieron más personas. Para 1928 ya había unos 44,000. 20 años después, en 1948, ya había 240,000 publicadores. Y en 1968 ya había 1.200.000 publicadores. Pero ¿qué ha sucedido en esos siguientes años? Tan solo en 1975 hubo más de 2.179.000. Pero en nuestro último año de servicio, el año pasado, en el 2017, ya hubo 8.457.000. ¿Qué indica esto? Bueno, que las personas realmente se están acercando a la adoración verdadera. Y nosotros
tenemos la maravillosa oportunidad de ayudar a que conozcan de la palabra de Dios, a que se acerquen. Así es que el amor a Jehová y al prójimo nos impulsará a predicar. Y es que, hermanos, la predicación nos retroalimenta. Cuando nosotros estamos predicando de la palabra de Dios con una persona y le citamos, por ejemplo, de la Biblia y le decimos, mire, vean lo que dice la carta a los Efesios para cómo deben de ser los esposos. ¿Quién también está escuchando? Nosotros mismos. ¿Quién también se beneficia cuando predicamos de casa en casa? Nosotros mismos. No solamente son las personas, nosotros nos retroalimentamos de esto que estamos enseñando a las personas. Ahora, hermanos, ¿es fácil esta labor? ¿No? Podemos decir que va en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? No es fácil ir y pararse enfrente de una persona y hablarle, ¿verdad? ¿Quién no de ustedes tal vez dijo, bueno, yo me voy a reunir, pero predicar con ustedes nunca, ¿verdad? Y eso decíamos, pero ¿qué tal? Mírenos ahora, ¿verdad? Sí es posible hacerlo. Va en contra tal vez de nuestra naturaleza, pero Jehová sí nos ayuda. Ahora, en nuestra situación, hermanos, nosotros solo, tal vez por la pena, pero en otros lugares, como la experiencia que a continuación les voy a leer, ellos no solamente es contra ellos mismos, sino contra las personas que lo rodean, y las personas son crueles con ellos, los encarcelan por estas situaciones. Fíjese, aquí pasó algo interesante con el hermano Elías. Él nació en 1915 y se bautizó en 1940. El hermano Elías y su esposa Josephine, durante la Segunda Guerra Mundial, comparecieron ante las autoridades de Sukabumi en un cuartel general de la temida Kempeitai, que es la policía militar japonesa. Bueno, en esa ocasión interrogaron a André y lo bombardearon con preguntas como quiénes eran los testigos de Jehová, que si eran enemigos del gobierno japonés, que si eran un espía. Bueno, los siervos del Dios Todopoderoso no hemos hecho nada malo, responde Andrés. Entonces, el comandante baja una de esas espadas samurái y la sostiene en alto y le dice, debería matarte ya, vociferó. Entonces André apoyó la cabeza en el escritorio y oró a Jehová en silencio. Tras una larga pausa se oyeron unas risotas en la que se burlaban y le decían, eres muy valiente, ¿verdad? A continuación entonces llamaron a su esposa, Josephine. Al ver que sus testimonios coincidían, entonces les dijeron, ustedes no son espías, váyanse de aquí. Varios meses después, André otra vez fue delatado por falsos hermanos y encarcelado. Durante varios meses sobrevivió comiendo desperdicios de los que recogía del desagüe de la selva. Los carceleros no consiguieron que transigiera. Cuando Josephine pudo visitarlo, André le dijo susurrando a través de las rejas, no te preocupes, sea que me maten o me liberen, seguiré fiel a Jehová. Prefiero morir antes que convertirme en un traidor. Tras pasar 6 meses en la cárcel, Andrés se encargó de su propia defensa ante el Tribunal Supremo de Yakarta y fue puesto en libertad. Alrededor de 30 años después, cuando el gobierno indonesio prohibió de nuevo a los testigos, volvieron a llamar a André ante las autoridades y le dicen, ¿sabías que tu obra está prohibida aquí? Y André respondió, sí, señor. Entonces, ¿ya estás listo para cambiar y dejar de predicar? André dice que se inclinó hacia adelante y con un gesto expresivo, golpeándose el pecho, declaró con convicción, ni arrancándome el corazón lograrán que cambie de fe y siga proclamando.
el fiscal le pidió a André que se marchara. André falleció en el año 2000 a la edad de 85 años, después de haber sido un entusiasta precursor por más de 60 años. ¿No es verdad que experiencias relatadas en nuestras publicaciones como estas nos motivan a reflexionar cuánto estamos haciendo nosotros en el ministerio y poner todo nuestro empeño? ¿No es verdad que en el nuevo mundo seguiremos ayudando a personas? Es muy bonito saber, hermanos, que tenemos la aprobación y la sonrisa de Jehová por la labor mundial que estamos haciendo. Y sí, como grupo, como testigos de Jehová a nivel mundial, estamos cumpliendo con esta labor. Individualmente, sigamos reflexionando y preguntando cuánto puedo seguir haciendo para mantener estable o continua mi predicación, porque esto será de gran gozo para Jehová y seguiremos ayudando a otros a hacer lo mismo. A pesar de que vivimos en tiempos muy difíciles, pudiéramos caer en esta trampa de oír y ya no hacer nada. Vea por favor lo que dice aquí Santiago 1, 22 al 24. Santiago 1, 22 al 24. Dice: sin embargo, háganse hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos con razonamiento falso. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues se mira y allá se va, e inmediatamente olvida qué clase de hombre es. La palabra de Dios nos seguirá ayudando e impulsando a hacer y cumplir los requisitos de Jehová. Y cuando veamos que Jehová sigue estando muy interesados en cada uno de nosotros, seguiremos sintiendo el amor que tiene Jehová por nosotros y nos impulsará a hacer los cambios que podamos hacer para seguir ayudando a las personas. En el relato que se narra aquí, en Santiago 1, 22 a 24, se utiliza la expresión se mira. Esa expresión del verbo griego que Santiago emplea denota un análisis cuidadoso. Significa observar completamente. ¿Qué hace mal este hombre? Bueno, según la cita bíblica, se va y se olvida. Sin embargo, a continuación dice que el hombre que sí mira con cuidado persiste en ella, como si su vida dependiera de ella. Pablo entonces aconsejó a los cristianos hebreos que nunca se embotaran en su vida, que siguiéramos escuchando la palabra de Dios para que ésta nos ayude a actuar. Por ello, en estos días sigamos aprovechando todo lo que Jehová nos da mediante su organización para que estemos espiritualmente fuertes. Jesús dirige a la congregación y se vale del esclavo fiel y discreto para alimentarnos en sentido espiritual. Este esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Y no es verdad que el alimento que hemos recibido de unos años para atrás el esclavo nos da con videos, con ilustraciones, que si a veces uno en esa ocasión, por alguna circunstancia en la cual todos tenemos, ¿verdad? Porque nos llega a pasar a todos, llegamos 10 o 15 minutos tarde, nos cuesta encontrar el hilo de la reunión porque ya va avanzado con un programa que Jehová nos da a cabalidad. Por eso, cuando hemos escuchado los videos, las demostraciones, es muy bonito cómo Jehová en verdad dirige su obra y utiliza al esclavo fiel y discreto para poder llegar a nuestro corazón. Nuestras reuniones y publicaciones nos ayudan a entender y a escuchar
mejor la palabra. Por eso, nunca dejemos nuestro estudio, tanto de familia como individual y en la congregación. Jesús dijo que la gente que haga lo que hace en estos días lo llevará o a la salvación o a la destrucción. Ahora es el momento de hacer esto que Jesús nos manda en Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice así: por lo tanto, a todo el que oye estos dichos míos y los hace, se les asemejará a un varón discreto que edificó su casa sobre la masa rocosa. Así es, que se cumplen nosotros estos, de seguir siendo varones discretos, porque escuchamos y hacemos los dichos de Dios. Si obedecemos entonces la palabra de Dios, seguro que contaremos con la bendición divina y con la esperanza de una vida sin fin.